¿Y si la muerte no fuera el final, sino el retorno a tu verdadero hogar? Piénsalo. El viento que te acaricia hoy ha viajado miles de años sobre la tierra. El agua que bebes estuvo en el vientre de nubes que ya no existen. El fuego que enciende tus noches nació del sol, y el sol mismo un día se apagará. Todo cambia, todo se transforma, todo vuelve. ¿Por qué habrías de ser tú la excepción? Lo que escucharás a continuación cambiará tu percepción de la muerte para siempre. No es una promesa hueca. No es un consuelo inventado para aplacar el miedo. Es la voz de los ancestros, la voz que camina descalza sobre la tierra y que sabe, desde mucho antes de tu nacimiento, que morir no es caer en la nada, es regresar al círculo sagrado del que viniste. En las tierras antiguas de las naciones nativoamericanas, la muerte nunca fue enemiga. No se le temía como a una sombra que acecha, sino que se la reconocía como una hermana mayor, sabia y paciente, que espera sin apuro, sin engaño, sin crueldad. Ella no se adelanta, pero tampoco se retrasa. Su paso es tan firme como el cambio de las estaciones. Así como el invierno llega después del otoño, la muerte llega después de la vida. Entre los Lakota, los Hopi, los Navajo y tantas otras naciones, se decía que la muerte no roba, sino que guía. Que no arranca, sino que acompaña. Que no es un muro, sino un puente. El guerrero que camina con la muerte a su lado no la ve como una amenaza, sino como una consejera que le recuerda lo valioso de cada amanecer. La mayoría de las personas en el mundo moderno evitan pensar en ella. Viven como si la muerte fuera un accidente raro, una injusticia personal, un ladrón que llega de improviso para interrumpir algo que debía durar para siempre. Pero en las aldeas donde la sabiduría fluía como los ríos, se sabía que la muerte es parte del trato desde el primer aliento. No hay pacto más claro con la vida que este: vendrás, vivirás, y cuando llegue el momento, regresarás. Escucha bien, no puedes tener la vida sin la muerte. Como no puedes tener día sin noche, semilla sin tierra, río sin mar. La muerte no es la negación de la vida, sino su espejo. Sin ella, no podrías reconocer lo precioso de cada instante. El miedo que sientes hacia ella, muchas veces, no es realmente miedo a la muerte, sino miedo a no haber vivido lo suficiente, a no haber amado con todo tu pecho, a no haber dejado huellas que valgan la pena. Imagina que caminas por un sendero de tierra, con el horizonte iluminado por un sol dorado. A tu lado, invisible para los ojos, camina la muerte. No se esconde, no te acecha. Camina al ritmo de tus pasos, en silencio. Ella no quiere apresurarte, ni detenerte, solo quiere recordarte que el sendero tiene un final. Saber que ella está ahí puede asustarte, o puede inspirarte a mirar cada árbol, cada piedra, cada nube con la intensidad de quien sabe que el paisaje es irrepetible. Los ancianos contaban que cuando nacemos, olvidamos de dónde venimos. Y que la muerte es la guardiana que nos devuelve a ese lugar, que algunos llaman el gran misterio, otros el gran espíritu, otros simplemente el hogar. Un lugar donde no hay prisa ni hambre ni frío. Donde las almas se sientan alrededor del fuego sagrado y comparten las historias de su viaje por el mundo. Allí no hay derrota, porque haber vivido ya es una victoria. Para los pueblos originarios, vivir y morir eran parte de una misma danza. Nadie entraba al mundo sin la bendición de los espíritus, y nadie lo dejaba sin la bendición de los vivos. Por eso había cantos para el nacimiento y cantos para la partida, como dos versos de un mismo poema. El primero daba la bienvenida, el segundo la despedida. Y ambos eran celebraciones. Si pudieras ver la muerte como ellos la veían, tu miedo se disolvería como la niebla al amanecer. Verías que la muerte no es un pozo oscuro que traga lo que amas, sino una puerta que se abre para dejarte pasar a la otra orilla. En esa orilla, dicen, los que se han ido te esperan. Tu abuela, tu abuelo, tus hermanos, tus amigos, todos alrededor del fuego, sonriendo, porque sabían que un día volverías. El guerrero sabio no huye de la muerte. Tampoco la provoca. La honra, porque sabe que sin ella no hay sentido en la lucha. Vive cada amanecer como si fuera el último, no con desesperación, sino con gratitud. No acumula rencores, porque no quiere llevarlos como piedras en la bolsa. No pospone las palabras que tiene que decir, porque sabe que algún día ya no habrá más días. No guarda abrazos para mañana, porque tal vez mañana no llegue. La muerte, en la visión ancestral, es el último maestro. Nos enseña a vivir con los ojos abiertos, el corazón despierto y el espíritu ligero. Nos enseña que lo único que podemos llevarnos cuando crucemos el puente son nuestras acciones, nuestras palabras y el amor que hemos dado. Nada más. Ni el oro, ni la tierra, ni el poder. Solo lo que hemos sembrado en otros corazones. Y aquí está el secreto: quien vive así, sin miedo a la muerte, abraza la vida con más fuerza que nadie. Porque sabe que cada día es un regalo prestado, y que la mejor forma de honrarlo es gastarlo entero, sin guardarse nada. Por eso hoy, aquí, voy a llevarte a caminar por ese sendero que tanto temes. Te mostraré que no hay monstruos esperando, solo un río tranquilo que nos invita a cruzar. Y cuando lleguemos al final, no te habré convencido de nada. Solo habré encendido en ti una certeza que ya estaba allí, escondida bajo el ruido: la muerte no es tu enemiga. Es tu aliada más antigua. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a partir de ahora no es un discurso ni una lección. Es un viaje. Y en este viaje, cuando lleguemos a la última palabra, tal vez ya no mires la muerte con los mismos ojos, y, por primera vez, mires la vida con toda la fuerza de tu alma. El tabú de la muerte en la sociedad moderna.
Vivimos en un tiempo donde la muerte se oculta detrás de paredes blancas y puertas cerradas. No queremos verla, no queremos olerla, no queremos que nos recuerde su presencia. Cuando alguien parte, sus últimos días suelen ser apartados del corazón de la casa, como si el acto más natural de la existencia fuera una enfermedad que debiera esconderse. En las ciudades, la muerte se maquilla y se disfraza. Se la cubre con flores, música y palabras que a veces suenan huecas, como si tuviéramos que protegernos de su crudeza. Y sin embargo, por más que la tapemos con terciopelo, sigue ahí, tan real y tan inevitable como el amanecer después de la noche. En la sociedad moderna, nos hemos acostumbrado a pensar que la vida es un bien que nos pertenece, que tenemos derecho a decidir cuánto dura, cómo se desarrolla, cuándo termina. Y cuando la muerte llega sin aviso, la llamamos injusta, como si nos hubiera robado algo que nos pertenecía por derecho eterno. Olvidamos que la vida no es una posesión, sino un préstamo. Un soplo que se nos entrega con la condición de que, tarde o temprano, deberá ser devuelto. El miedo que domina al hombre actual no viene de la muerte en sí, sino de la ilusión rota de control. Hemos construido un mundo de paredes firmes, relojes exactos y agendas llenas de planes. Creemos que si tenemos suficiente tecnología, medicina o dinero, podemos mantener a la muerte lejos de nuestra puerta. Pero la muerte no conoce la palabra retraso. Llega cuando debe llegar, y nada en nuestro poder puede cambiarlo. Para los pueblos nativoamericanos, esta actitud sería incomprensible. Ellos no huían de la muerte, porque no se puede huir del horizonte. No la ignoraban, porque no se puede ignorar al sol que se pone. La reconocían en cada etapa de la vida, en la caza que terminaba con la vida de un animal para alimentar a la aldea, en las estaciones que marchitaban las hojas, en las hogueras que se apagaban con las primeras luces del día. Entre los Lakota, se decía, el hombre que mira al cielo y no ve el paso del sol, está ciego aunque sus ojos estén abiertos. Así también, el hombre que vive sin reconocer la muerte camina en la vida como un sueño sin despertar. El guerrero sabio, en cambio, se detiene cada día a mirar el cielo, a recordar que el sol tiene un recorrido y que su luz también se extinguirá. La sociedad moderna ha creado una barrera emocional frente a la muerte. Nos han enseñado que hablar de ella es de mal gusto, que recordarla es deprimente, que pensar en ella es llamar a la desgracia. Pero lo que en realidad ocurre es que, al apartarla de nuestra conciencia, hemos perdido el contacto con su enseñanza. La muerte, relegada a las sombras, se convierte en una amenaza invisible que nos inquieta sin que podamos comprenderla. En las comunidades ancestrales, los niños crecían viendo morir y nacer. No se les apartaba de esos momentos, porque formaban parte de la educación del espíritu. Cuando un anciano se preparaba para partir, no se le aislaba, se le honraba, se le escuchaba, se le dejaba transmitir sus últimas palabras, esas que nacen de la claridad de saber que ya no hay tiempo para lo superficial. La muerte no era un espectáculo macabro, era una ceremonia de regreso. Pero en nuestro mundo actual, hemos cambiado el rito por el trámite. La partida de alguien se resuelve en papeles, firmas, certificados. Las lágrimas se derraman en privado, como si fueran un signo de debilidad, y la conversación sobre el sentido de la vida y de la muerte queda relegada a libros polvorientos que pocos leen. El tabú no solo nos roba la serenidad ante lo inevitable, también nos roba la intensidad de la vida. Porque al negar la muerte, vivimos como si el tiempo fuera infinito. Posponemos los abrazos, dejamos para después las palabras, guardamos los gestos más sinceros para un mañana que tal vez no llegue. Y así, sin darnos cuenta, el miedo a morir se convierte en miedo a vivir. En el silencio de las praderas, un anciano Lakota me dijo una vez, la muerte es como la lluvia, si cierras la puerta y corres a esconderte, te empaparás igual. Mejor sal, siente las gotas, y entiende el cielo que las envía. Esa es la diferencia entre quien vive en la verdad y quien vive huyendo de ella. En nuestra cultura, el tabú de la muerte nos ha hecho perder algo esencial, la comprensión de que todo final es un comienzo. Que la muerte de una etapa es el nacimiento de otra, y que incluso en la ausencia hay un nuevo tipo de presencia. El pueblo que honra la muerte honra también la vida, porque entiende que ambas no son rivales, sino hermanas que se toman de la mano. Por eso, el camino del guerrero sabio exige romper ese tabú. Exige mirar de frente a la muerte, no como un enemigo, sino como un espejo. En ese espejo verás reflejado tu tiempo, tu fragilidad, pero también tu fuerza. Y una vez que lo aceptas, el miedo comienza a disiparse como humo sobre la hoguera. Porque no se puede temer aquello que se comprende y se honra. La muerte como parte del ciclo sagrado. Vivimos en un tiempo donde la muerte se oculta detrás de paredes blancas y puertas cerradas. No queremos verla, no queremos olerla, no queremos que nos recuerde su presencia. Cuando alguien parte, sus últimos días suelen ser apartados del corazón de la casa, como si el acto más natural de la existencia fuera una enfermedad que debiera esconderse. En las ciudades, la muerte se maquilla y se disfraza. Se la cubre con flores, música y palabras que a veces suenan huecas, como si tuviéramos que protegernos de su crudeza. Y sin embargo, por más que la tapemos con terciopelo, sigue ahí, tan real y tan inevitable como el amanecer después de la noche. En la sociedad moderna, nos hemos acostumbrado a pensar que la vida es un bien que nos pertenece. Que tenemos derecho a decidir cuánto dura, cómo se desarrolla, cuándo termina. Y cuando la muerte llega sin aviso, la llamamos injusta, como si nos hubiera robado algo que nos pertenecía por derecho eterno.
Olvidamos que la vida no es una posesión, sino un préstamo. Un soplo que se nos entrega con la condición de que, tarde o temprano, deberá ser devuelto. El miedo que domina al hombre actual no viene de la muerte en sí, sino de la ilusión rota de control. Hemos construido un mundo de paredes firmes, relojes exactos y agendas llenas de planes. Creemos que si tenemos suficiente tecnología, medicina o dinero, podemos mantener a la muerte lejos de nuestra puerta. Pero la muerte no conoce la palabra retraso. Llega cuando debe llegar y nada en nuestro poder puede cambiarlo. Para los pueblos nativoamericanos, esta actitud sería incomprensible. Ellos no huían de la muerte porque no se puede huir del horizonte. No la ignoraban porque no se puede ignorar al sol que se pone. La reconocían en cada etapa de la vida, en la caza que terminaba con la vida de un animal para alimentar a la aldea, en las estaciones que marchitaban las hojas, en las hogueras que se apagaban con las primeras luces del día. Entre los Lakota, se decía, el hombre que mira al cielo y no ve el paso del sol, está ciego aunque sus ojos estén abiertos. Así también, el hombre que vive sin reconocer la muerte camina en la vida como un sueño sin despertar. El guerrero sabio, en cambio, se detiene cada día a mirar el cielo, a recordar que el sol tiene un recorrido y que su luz también se extinguirá. La sociedad moderna ha creado una barrera emocional frente a la muerte. Nos han enseñado que hablar de ella es de mal gusto, que recordarla es deprimente, que pensar en ella es llamar a la desgracia. Pero lo que en realidad ocurre es que, al apartarla de nuestra conciencia, hemos perdido el contacto con su enseñanza. La muerte, relegada a las sombras, se convierte en una amenaza invisible que nos inquieta sin que podamos comprenderla. En las comunidades ancestrales, los niños crecían viendo morir y nacer. No se les apartaba de esos momentos, porque formaban parte de la educación del espíritu. Cuando un anciano se preparaba para partir, no se le aislaba, se le honraba, se le escuchaba, se le dejaba transmitir sus últimas palabras, esas que nacen de la claridad de saber que ya no hay tiempo para lo superficial. La muerte no era un espectáculo macabro, era una ceremonia de regreso. Pero en nuestro mundo actual, hemos cambiado el rito por el trámite. La partida de alguien se resuelve en papeles, firmas, certificados. Las lágrimas se derraman en privado, como si fueran un signo de debilidad, y la conversación sobre el sentido de la vida y de la muerte queda relegada a libros polvorientos que pocos leen. El tabú no solo nos roba la serenidad ante lo inevitable, también nos roba la intensidad de la vida. Porque al negar la muerte, vivimos como si el tiempo fuera infinito. Posponemos los abrazos, dejamos para después las palabras, guardamos los gestos más sinceros para un mañana que tal vez no llegue. Y así, sin darnos cuenta, el miedo a morir se convierte en miedo a vivir. En el silencio de las praderas, un anciano Lakota me dijo una vez, la muerte es como la lluvia, si cierras la puerta y corres a esconderte, te empaparás igual. Mejor sal, siente las gotas, y entiende el cielo que las envía. Esa es la diferencia entre quien vive en la verdad y quien vive huyendo de ella. En nuestra cultura, el tabú de la muerte nos ha hecho perder algo esencial, la comprensión de que todo final es un comienzo. Que la muerte de una etapa es el nacimiento de otra, y que incluso en la ausencia hay un nuevo tipo de presencia. El pueblo que honra la muerte honra también la vida, porque entiende que ambas no son rivales, sino hermanas que se toman de la mano. Por eso, el camino del guerrero sabio exige romper ese tabú. Exige mirar de frente a la muerte, no como un enemigo, sino como un espejo. En ese espejo verás reflejado tu tiempo, tu fragilidad, pero también tu fuerza. Y una vez que lo aceptas, el miedo comienza a disiparse como humo sobre la hoguera. Porque no se puede temer aquello que se comprende y se honra. La muerte como parte del ciclo sagrado. En el corazón de la naturaleza no existe la palabra final, solo transformación. Cada hoja que cae en otoño no muere para siempre, se convierte en alimento para la tierra, en refugio para pequeños insectos, en abono para un nuevo brote que nacerá en primavera. Así también, el río no teme su destino en el mar. Fluye, siempre adelante, sin aferrarse a las orillas, porque sabe que su unión con el océano no es desaparición, sino regreso al origen. El fuego nos enseña la misma lección. Cuando parece que se extingue, cuando la última llama se dobla y muere, queda un calor en las brasas y una fertilidad en las cenizas que prepara el terreno para la vida que vendrá. Todo en la naturaleza sigue ese ciclo de nacimiento, cambio y renovación. La muerte no es ruptura, es puente. No es ausencia, es tránsito. Para los pueblos nativoamericanos, el espíritu humano forma parte de ese mismo tejido sagrado. La muerte no es una pared contra la que chocas, sino una puerta que atraviesas. Ellos dicen que el espíritu es un viajero que, al terminar su tiempo en este mundo, se levanta y camina hacia otro territorio. No lleva equipaje, porque todo lo que necesita lo ha sembrado en sus actos, en sus palabras y en la huella que dejó sobre la tierra y en el corazón de otros. Entre los Cherokee, se cuenta que al morir, el alma inicia el sendero de las estrellas. Esta senda luminosa cruza el cielo como un puente de luz, y en su recorrido el viajero se encuentra con los espíritus de sus ancestros. Ellos no lo juzgan ni lo castigan, simplemente lo reciben, le ofrecen agua fresca y le preguntan qué aprendió durante su estadía en la tierra. El alma, en paz, responde y continúa su viaje hacia el gran misterio. En las tradiciones Lakota, se habla del río de las almas. Dicen que al morir, el espíritu se adentra en un caudal suave y sereno. El agua refleja todas las imágenes de su vida,
los momentos de amor, los errores cometidos, las risas, los silencios. Y mientras el río avanza, todo peso se va disolviendo, hasta que el viajero llega a la otra orilla, donde el tiempo no existe y todo es calma. Los Navajo, por su parte, cuentan la historia de la montaña sagrada. Allí, el alma asciende lentamente por un sendero estrecho y cubierto de niebla. A cada paso, la niebla se disipa, revelando más y más belleza, flores que nunca marchitan, cantos de aves que no se apagan, rostros de seres amados que han partido antes. En la cima, dicen, el alma recuerda quién es realmente, un hijo de la tierra y del cielo, eterno y libre. Todas estas historias tienen algo en común, ninguna describe la muerte como un vacío, sino como un regreso. Un regreso al hogar espiritual, al gran espíritu, a la fuente de donde todo proviene. No hay castigo ni terror, solo la consecuencia natural de haber vivido y la continuación de un viaje que comenzó mucho antes del nacimiento físico. La mirada indígena enseña que cuando entendemos la muerte como parte del ciclo sagrado, el miedo pierde fuerza. La misma mano que siembra es la que recoge. La misma noche que oscurece es la que trae el amanecer. Así como aceptamos que las estaciones cambian y que el día se transforma en noche, podemos aceptar que la vida, en su forma física, da paso a otra forma más profunda e infinita. Caminar por la vida con esta visión es como vivir junto a un río que sabes que un día te llevará mar adentro. No intentas detener su curso, no malgastas tus fuerzas en resistir. En cambio, te dedicas a disfrutar de sus aguas, a escuchar su música, a compartir su frescura con otros viajeros. Porque sabes que, cuando llegue el momento de partir, no irás hacia lo desconocido, sino hacia aquello que siempre ha estado esperándote. La muerte como consejera. Los pueblos sabios, tanto en la antigua filosofía estoica como en la tradición de los nativoamericanos, comparten un secreto que incomoda a muchos: recordar cada día que podemos morir. No como un pensamiento sombrío, sino como una brújula que apunta hacia lo esencial. Los estoicos decían memento mori recuerda que morirás, para no desperdiciar el único recurso que nunca regresa, el tiempo. Los ancianos indígenas, por su parte, aconsejaban saludar al amanecer como si fuera el último que verían, para que cada gesto, cada palabra, llevara el peso de lo sagrado. Cuando vivimos con esa consciencia, la muerte deja de ser un monstruo que acecha en la oscuridad y se convierte en una consejera que susurra: no pospongas lo que es importante, no guardes para mañana el abrazo que puedes dar hoy, no calles la palabra que puede curar. La presencia de la muerte no apaga la vida, la intensifica. Nos obliga a elegir mejor, a dejar de lado lo que es superficial, a poner el alma donde antes poníamos solo rutina. La mayoría vive como si el tiempo fuera infinito. Prometemos visitar a un amigo cuando haya tiempo, decimos te amo menos de lo que lo sentimos, dejamos sueños para cuando todo esté perfecto. Pero la muerte, como buena maestra, nos recuerda que las condiciones perfectas no existen y que cada día que pasa sin ser vivido es un día perdido para siempre. Para los Lakota, el guerrero verdadero no es el que nunca siente miedo, sino el que, sabiendo que puede morir en cualquier momento, sigue caminando con el corazón limpio. Vive de forma que, si el gran espíritu lo llama esta noche, pueda entregar su alma sin cargas, sin arrepentimientos pesados. Tal guerrero no acumula rencores, no deja promesas sin cumplir, no esconde sus sentimientos. Vive ligero, porque sabe que la muerte no puede arrebatarle lo que ya ha entregado al mundo. En la tradición Cheyenne, se dice que cada persona carga una bolsa invisible de momentos valiosos, gestos de bondad, actos de valor, palabras de verdad. Cuando la muerte llega, no pregunta por tus títulos ni tus riquezas, solo abre esa bolsa y observa lo que has guardado. Si la bolsa está llena, sonríe y te acompaña al otro lado sin prisa ni miedo. La lección es clara, no se trata de alargar la vida a toda costa, sino de ensancharla. Si cada amanecer fuera el último, ¿cómo vivirías hoy? Tal vez escucharías más y discutirías menos. Tal vez dirías lo que llevas años callando. Tal vez caminarías descalzo por la hierba, mirarías el cielo con más atención, o simplemente pasarías más tiempo en silencio junto a quienes amas. Cuando la muerte es consejera, deja de ser enemiga. Se sienta a nuestro lado, nos mira a los ojos y nos recuerda que el verdadero peligro no está en morir, sino en vivir a medias. Un guerrero que entiende esto no huye de la muerte, pero tampoco la busca, la respeta como parte de su camino. Y así, paso a paso, transforma cada día en una ofrenda, sabiendo que, cuando llegue la hora de partir, no habrá cuentas pendientes, sino gratitud por el viaje. El miedo y su raíz. La mayoría de las personas que dicen temer a la muerte no le temen realmente a dejar de existir. Lo que les aterra es otra cosa, llegar al final y descubrir que no vivieron de verdad. Que pasaron más tiempo preocupándose que sintiendo, más tiempo acumulando que compartiendo, más tiempo soñando que actuando. El miedo no está en la muerte, sino en la sospecha de que no honramos nuestra propia vida. Ese miedo nace de una ilusión muy humana, la creencia de que podemos controlarlo todo. Intentamos asegurar el futuro, evitar el dolor, mantener las cosas como están. Pero la vida, como un río indomable, sigue su curso sin pedir permiso. Los pueblos indígenas lo sabían bien. Entendían que querer dominar el fluir del mundo es como querer atrapar el viento en las manos, imposible y agotador. En la tradición de los pueblos de las llanuras, hay un dicho que encierra esta sabiduría: cuando la última flecha está lanzada, el arco descansa en paz.
Asterisco significa que hay un momento en el que ya no queda nada por hacer, salvo aceptar. Una vez que has dado lo mejor de ti, una vez que has dicho lo que tenías que decir, ayudado a quien podías ayudar y amado tanto como eras capaz, entonces puedes soltar. El arco no se aferra a la flecha que ya partió, sabe que su función ya fue cumplida. Este arte de aceptar lo inevitable no es resignación, sino comprensión profunda. Los ancianos Hopi decían que resistirse a la muerte es como resistirse al atardecer. Puedes cerrar los ojos y negar que el sol se oculta, pero la noche llegará de todas formas. En cambio, si lo aceptas, puedes contemplar la belleza del crepúsculo y sentir gratitud por haberlo presenciado. El miedo se disuelve cuando entendemos que no necesitamos controlar la vida para vivirla bien. Lo que necesitamos es estar presentes, actuar con coherencia y dejar que cada día cuente. Cuando vivimos así, el final deja de ser un ladrón que nos arrebata algo y se convierte en un mensajero que nos recuerda: has lanzado todas tus flechas, ahora puedes descansar en paz. El rito chamánico para abrazar la vida y estar en paz con la muerte. Entre las muchas enseñanzas que los pueblos originarios de América han dejado al mundo, hay una que toca el corazón como pocas: la idea de que, para vivir plenamente, debemos reconciliarnos con la muerte. No como un pacto sombrío, sino como un acto de amor por la vida misma. Uno de los caminos para lograrlo es a través de un rito de transición, un acto simbólico que le hable no solo a la mente, sino también al cuerpo y al espíritu. Este rito, que llamaré la danza del último amanecer, es un ejercicio de entrega y liberación. Su propósito es sencillo pero profundo: permitirte mirar de frente el miedo, agradecer lo que eres y lo que has vivido, y soltar aquello que no puedes controlar. El amanecer como escenario. El momento elegido no es casual. El amanecer es el instante en que el cielo recuerda que la oscuridad no es eterna. Es el puente entre lo que terminó y lo que comienza. Los ancestros decían que cada amanecer es un nacimiento, y que si aprendemos a honrarlo como si fuera el último, aprendemos a honrar toda la vida. Por eso, el rito debe realizarse justo cuando la primera luz rompe el horizonte, ni antes ni después. Descalzo sobre la tierra. Al realizarlo, es esencial estar descalzo. Sentir el frío, la humedad o el calor del suelo es una manera de recordarle al cuerpo que pertenece a la tierra. En la tradición lakota, se dice que los pies descalzos son raíces que nos conectan con las memorias antiguas del mundo. Cada grano de arena, cada hoja caída, cada piedra, guarda una historia que ha sido testigo de nacimientos y muertes mucho antes de que nosotros llegáramos. El objeto del apego. Lleva en tu mano un objeto que represente algo que temes perder. No importa si es una joya, una carta, una foto o una piedra que recogiste en un momento importante. Lo importante no es el objeto en sí, sino el vínculo emocional que guarda. Ese objeto se convierte en el símbolo de todo aquello que la muerte podría arrebatarte: personas, momentos, lugares, identidades. Tenerlo en la mano es como mirar tu miedo sin filtros. Escuchar el mundo con ojos cerrados. Cuando estés listo, cierra los ojos. Deja que los sonidos del amanecer lleguen a ti: el canto de las aves, el murmullo del viento, el latido silencioso de la tierra. Imagínate que es tu último día. No como un pensamiento triste, sino como una oportunidad de sentir cada sonido, cada olor, cada sensación con una intensidad que pocas veces permitimos. Este es un momento de profunda presencia, un recordatorio de que la vida está ocurriendo ahora mismo y que tu única tarea es habitarla por completo. Susurrar gratitud a los elementos. Luego, comienza a susurrar palabras de gratitud. Primero a la tierra, que te sostiene y te alimenta. Luego al agua, que limpia, nutre y lleva tus emociones. Después al fuego, que te da calor, luz y fuerza. Y por último, al aire, que entra en tus pulmones y mantiene tu espíritu en movimiento. No importa si lo haces con frases elaboradas o con simples murmullos, lo que importa es que tu gratitud sea sincera, porque la sinceridad es el lenguaje que los elementos entienden. La ofrenda al Gran Espíritu. Cuando sientas que tu gratitud ha sido dicha, cava un pequeño hueco en la tierra y entierra el objeto que llevaste contigo. No lo veas como una pérdida, sino como una ofrenda. Estás diciendo: acepto que nada me pertenece para siempre. Lo entrego para que vuelva al ciclo de la vida. En la cosmovisión indígena, todo lo que se da de corazón regresa transformado, a veces en forma de bendiciones que ni siquiera imaginamos. El grito o canto que libera. Para cerrar el rito, levanta la cabeza hacia el cielo y lanza un grito o un canto. No importa si suena afinado, si es una melodía ancestral o un sonido improvisado. Lo importante es que salga desde el centro de tu pecho, que sea un eco de tu alma diciendo: estoy vivo, estoy listo, no tengo miedo. Ese sonido es la llave final que abre la puerta a una vida más libre. Al terminar, no te apresures a volver a la rutina. Quédate un momento en silencio, sintiendo cómo algo en ti ha cambiado. Tal vez sea una paz extraña, tal vez un alivio, tal vez una sensación de ligereza. Ese es el regalo del rito, no solo dejar ir el miedo, sino abrir espacio para que entre más vida. Cuando practicas la danza del último amanecer, no solo te reconcilias con la idea de morir, aprendes a vivir de una manera más plena, más presente, más agradecida. Porque solo quien ha hecho las paces con la muerte puede abrazar la vida con todo el corazón. El día que hagas las paces con tu muerte, comenzarás a vivir de verdad. Ese será el momento en que el miedo deje de gobernarte y el tiempo deje de parecerte escaso.
Porque cada amanecer será un regalo, y cada instante un territorio sagrado que sabrás habitar con amor, coraje y propósito. Hoy te invito a que no dejes que esta reflexión se pierda en el ruido del día. Hazla parte de ti. Camina conmigo por el sendero del guerrero sabio, un lugar donde la verdad se revela sin máscaras y donde aprendemos a vivir con la fuerza y la claridad que solo da el conocimiento profundo de nuestra propia finitud. Si este mensaje resonó en tu espíritu, únete a esta comunidad. Aquí compartiremos más enseñanzas, historias y prácticas para vivir con intensidad, amar sin reservas y caminar sin miedo hacia cualquier horizonte. Porque la vida, cuando se vive despierto, es un viaje digno de ser contado.